circulan afirmaciones de que Kazajistán sería la próxima Ucrania. Que el escenario que ya hemos visto una vez podría repetirse de nuevo, solo que en otro lugar y con otros nombres. Para algunos es una continuación lógica, para otros es un completo disparate. El hecho es que Kazajistán tiene más en común con Ucrania de lo que parece a simple vista, y al mismo tiempo tiene en sus manos factores que pueden cambiar por completo toda esta historia. Por eso la pregunta no es si surge una comparación así. La pregunta es si se trata de una amenaza real o solo de un mito conveniente que ignora diferencias clave. Hoy esas diferencias importan más de lo que muchos admiten. ¿Por qué surge esta comparación? La comparación entre Kazajistán y Ucrania no fue casual ni repentina. Siempre aparece cuando se empieza a hablar de fronteras, identidad e influencia. Kazajistán tiene un hecho relevante que no puede ignorarse. Comparte con Rusia la frontera terrestre más larga del mundo. Miles de kilómetros de territorio sin barreras naturales, sin montañas, sin mar, sin una línea divisoria geográfica clara. Eso no implica conflicto, pero en geopolítica siempre indica vulnerabilidad. A esta frontera también se asocia la demografía. El norte de Kazajistán ha sido hogar de una gran población rusa y de habla rusa por mucho tiempo, no ideológica, sino históricamente. La reubicación, industrialización, proyectos agrícolas e infraestructura militar en la Unión Soviética generaron regiones donde el idioma y cultura rusa siguieron dominando tras su disolución. Y es aquí donde aparece el primer paralelo con Ucrania. No porque la situación sea la misma, sino porque el marco argumentativo es muy similar. En este contexto también destaca que en Kazajistán está el cosmódromo de Baikonur, uno de los símbolos más fuertes del poder espacial soviético y ruso. Aunque hoy su importancia práctica es menor, políticamente sigue recordando las profundas conexiones históricas y estratégicas entre ambos países. En la política y medios rusos, se sostiene desde hace tiempo que las fronteras de las exrepúblicas soviéticas fueron administrativas, no naturales. Esta narrativa no se utiliza constantemente, pero está lista para usarse cada vez que las relaciones comienzan a complicarse. En Ucrania, esto sirvió para poner en duda la soberanía y la identidad estatal. En el caso de Kazajistán, aparece de manera más cautelosa por ahora, pero el principio es el mismo. Cuando uno empieza a hablar de fronteras artificiales, el siguiente paso es preguntarse a quién deberían pertenecer. Y no es solo un debate académico. En los últimos años, en Rusia han aparecido declaraciones públicas de algunos políticos y comentaristas que cuestionan la legitimidad histórica de Kazajistán dentro de sus fronteras actuales, especialmente en el norte del país. Estas declaraciones no representan la política oficial del Kremlin, pero muestran que existen y circulan ideas similares en un espacio que Moscú ha tolerado durante mucho tiempo. El desarrollo político después de 2022 también encaja en este contexto. Kazajistán aún es aliado formal de Rusia en estructuras regionales, pero ya empezó a ampliar su margen de maniobra. El rechazo a los cambios territoriales, la diplomacia cautelosa con Occidente y el intento de diversificar relaciones exteriores muestran que el país no busca depender totalmente de Moscú. Y es precisamente en este punto donde la comparación con Ucrania comienza a aparecer para muchos una continuación lógica de la historia. Sin embargo, lo importante es que esta comparación, por ahora, funciona principalmente a nivel de señales, no de acciones. No se trata de un conflicto abierto, sino de una combinación de hechos históricos, demografía y sutiles cambios políticos. Para analistas, esto basta para cuestionar, para el público para preocuparse. Aquí surge la idea de que si algo ocurrió en un lugar, puede repetirse en otro. Pero es precisamente en esta lógica donde se esconde la primera trampa, porque la similitud no significa repetición, y las mismas señales pueden llevar a resultados completamente diferentes. Y para entender por qué esta historia no debe ir en la misma dirección, tenemos que ver dónde empieza a desmoronarse esta comparación, dónde termina esta similitud. A primera vista la comparación parece convincente, pero es en los detalles donde empieza a romperse. Kazajistán de hecho no toma medidas que creen un punto de conflicto inmediato. No se une a bloques militares occidentales, evita un cambio geopolítico rápido y no declara a Rusia como enemiga. Para Moscú esa diferencia es clave. Sin una línea roja clara, tampoco existe un momento claro que se pueda presentar políticamente como una reacción necesaria. Otra diferencia es la dinámica interna del poder.
Ucrania entró en la crisis como una sociedad plural y conflictiva, con una calle activa y un control central débil. Kazajistán funciona de manera opuesta. El poder político está concentrado, las fuerzas de seguridad son leales y el espacio para cambios masivos e incontrolados es mínimo. Eso no significa estabilidad en el sentido democrático, pero sí significa previsibilidad. La previsibilidad en la geopolítica suele pesar más que las simpatías. La diferencia clave es externa. Kazajistán no se encuentra en un vacío estratégico. Está vinculado a los intereses chinos, que son económicos, pragmáticos y a largo plazo. Para Pekín, Kazajistán no es un tema ideológico. Es un nodo logístico, fuente de materias primas y espacio clave para la estabilidad de Asia Central. Si hubiera una desestabilización repentina, no solo afectaría a Astana y Moscú. Eso implicaría interferir en la estrategia china, que se basa en la continuidad, no en el caos. Eso crea una situación inédita para Ucrania. En Kazajistán, Rusia enfrenta tanto las decisiones de un país vecino como los intereses de otra potencia importante. Cualquier cambio importante en la estabilidad de Kazajistán impactaría de inmediato a China, que posee intereses económicos, logísticos y estratégicos en la región. No sería una confrontación pública ni una respuesta militar, sino una resistencia silenciosa y constante que complicaría mucho la situación para Moscú. En las condiciones actuales, Rusia depende más de la cooperación con China en áreas económicas y tecnológicas. Eso reduce significativamente su disposición a arriesgarse a tomar medidas que vayan directamente en contra de los intereses chinos. Esta combinación de factores hace que el caso de Kazajistán sea distinto al ucraniano. El resultado es una paradoja peculiar. Kazajistán es vulnerable, pero también está protegido, no por tratados ni alianzas, sino por intereses comunes que vuelven desventajoso un conflicto abierto para todos. Y es precisamente por eso que esta historia hasta ahora se mueve en la zona gris entre la presión y la estabilidad. Pero si no se cumple el escenario de un conflicto directo, queda otra pregunta. ¿De qué manera se puede mantener la influencia sin cruzar el punto de no retorno? Ahí comienza el siguiente capítulo de esta historia. Cuando llegaron los soldados rusos. Kazajistán no es un país donde Rusia solo pruebe teóricamente los límites de su influencia. Los soldados rusos ya han entrado ahí una vez. No en hipótesis, no en análisis, sino en la realidad. En enero de 2022, cuando el país enfrentó protestas masivas, la situación se descontroló más rápido de lo esperado. Las calles ardían, la seguridad colapsaba y el Estado rozaba el caos. Entonces el presidente Tokayev solicitó apoyo a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Formalmente es una alianza regional, pero en la práctica Moscú tiene la última palabra. A Kazajistán llegaron tropas rusas junto con pequeños contingentes de aliados. Su tarea era oficialmente técnica y temporal: proteger la infraestructura, estabilizar la situación, irse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los rusos se fueron después de unos días, sin combates ni ocupación. En teoría, es un ejemplo ideal de intervención limitada sin problemas a largo plazo, pero políticamente dejó una huella que ya no se puede borrar. Este momento mostró dos cosas al mismo tiempo. La primera es que Rusia tiene la capacidad y el mecanismo para intervenir muy rápido en Kazajistán si la situación lo permite. La segunda es que el propio liderazgo de Kazajistán está dispuesto a aceptar esta ayuda en un momento de crisis. No por ideología, sino por necesidad política. Y precisamente esta experiencia complica mucho la comparación simple con Ucrania. La entrada de fuerzas rusas en Ucrania fue vista como un acto hostil externo. En Kazajistán fue invitado por el gobierno, lo que cambia la historia. No se trata de un escenario de agresión, sino de un escenario de dependencia. Y la dependencia crea un tipo diferente de relación que un conflicto abierto. Sin embargo, al mismo tiempo, Tokayev tomó medidas tras este episodio que sugieren que intenta escapar de esta experiencia. El rechazo de algunas expectativas rusas, el cuidadoso equilibrio de las relaciones y el esfuerzo por no volver a encontrarse en una situación en la que el único seguro sea un ejército extranjero. Es precisamente esta contradicción la que hace que Kazajistán sea hoy interesante e inestable al mismo tiempo. La pregunta no es si Rusia podría intervenir. Eso ya lo sabemos. La pregunta es cuándo una invitación se vuelve presión. ¿Cuál es el límite donde este modelo deja de ser rentable para ambos? ¿Dónde está la verdadera línea roja? Si Kazajistán quiere mantenerse fuera de Ucrania,
lo clave no son las similitudes pasadas, sino los límites futuros. La línea roja aquí no respeta el mapa ni las regiones étnicas. Pasa por las decisiones que cambiarían fundamentalmente el equilibrio de poder. El primer punto es un giro geopolítico. No es equilibrio, no es diplomacia con todos, sino una clara adhesión a un solo bloque. Si Kazajistán hablara de integración militar con Occidente, dejaría de ser un socio predecible para Moscú y sería un riesgo estratégico. El segundo punto es la estabilidad interna. La intervención rusa en 2022 demostró que Moscú reacciona cuando un estado comienza a desmoronarse desde dentro. No son las protestas, sino la pérdida de control. Si Astana volviera a encontrarse en una situación donde el poder central no funcionara y las fuerzas de seguridad dudaran, eso abriría espacio para una intervención que podría enmarcarse nuevamente como una medida de estabilización. La diferencia es que la segunda vez ya no se trataría de ayuda técnica, sino de una prueba de los límites de influencia. La tercera línea no menciona directamente a Kazajistán, sino a su entorno. Asia Central es un espacio donde confluyen intereses de Rusia, China y actores regionales. Si este espacio comenzara a fragmentarse, si ocurriera una serie de crisis o una reorganización de alianzas, Kazajistán automáticamente se convertiría en un punto clave. No porque lo quisiera, sino porque los demás necesitarían controlarlo. Y luego está el factor que une todo el sistema, China. Mientras Pekín vea a Kazajistán como un puente estable entre el este y el oeste, presionará para mantener el equilibrio. Sin embargo, en el momento en que sienta que el país se dirige hacia el caos o hacia una dependencia exclusiva de un solo actor, su enfoque podría cambiar. Y eso recalcularía fundamentalmente los riesgos para todos los demás. Así que la verdadera línea roja no es un paso concreto, sino la suma de varios quiebres. Un giro geopolítico, debilitamiento interno e inestabilidad regional. Si estos factores no coinciden, Kazajistán sigue en una zona gris. No completamente seguro ni listo para un escenario difícil. Por eso la situación actual es tan frágil. No porque el conflicto sea inevitable, sino porque todos los actores saben exactamente dónde está el límite. Y cada uno de ellos intenta acercarse lo más posible a ese límite, sin cruzarlo abiertamente. Porque esta no es una historia cerrada. Kazajistán hoy no es una segunda Ucrania, pero no es porque no existan riesgos allí. Es porque aún no se han tomado decisiones que hagan inevitables esos riesgos. Ucrania se encuentra entre grandes potencias donde cualquier desvío puede traer consecuencias. Ninguna de las partes quiere romper ese equilibrio de repente. Lo que distingue a Kazajistán no es la ausencia de presión, sino la manera en que se maneja. En lugar de un enfrentamiento abierto, se trata de un equilibrio constante, de pequeños movimientos, de intentar ganar espacio de maniobra sin provocar una reacción. Para Moscú, Kazajistán es demasiado importante para perderlo. A la vez, es demasiado delicado para arriesgarse a tomar medidas duras. Para China, la estabilidad vale más que dominar. Para Astana, sobrevivir es cuestión de equilibrio, no de victoria. Por eso es peligroso hablar de paralelismos simples. El escenario ucraniano no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una serie de decisiones, puntos de quiebre y malas estimaciones. Kazajistán hoy está más bien al principio de ese camino que al final. Sin embargo, eso no implica que esté fuera del juego, solo que la historia avanza más lento y en silencio. La pregunta que hay que hacerse, por lo tanto, no es si Kazajistán se convertirá en la segunda Ucrania. La verdadera pregunta es cuánto tiempo logrará seguir siendo un país capaz de jugar entre las grandes potencias sin convertirse en su campo de batalla. Y si podrá mantener ese equilibrio incluso cuando la presión empiece a aumentar. Si te gustó el video, te agradecería un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que ya estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo donando. Si quieres que más vean el video, haz clic en recomendar. Lo agradezco mucho.